hablaremos sobre el Raspberry Pi y en este caso utilizaremos un simulador llamado WoWi para generar algunas pruebas de código y alguna implementación en lo que son conexiones de código. Esta serie de videos va a ser por eita.dev. Puedes igualmente seguirnos en nuestra página de Instagram y también en TikTok. Específicamente Raspberry inició en Inglaterra como un proyecto educacional en el cual se buscaba ampliar el tema de programación en lo que son escuelas a nivel primaria y secundaria. Es un proyecto muy interesante que alrededor del mundo ha tomado mucha popularidad. En este caso vamos a centrarnos en una de las versiones de Raspberry Pi, que es una versión Pico. Sería una versión de miniatura con menos pines, pero básicamente es una de las versiones que ha tomado gran importancia en estos últimos años. Para hablar un poco de Raspberry Pi Pico, la Raspberry Pi Pico es una tarjeta de desarrollo que cuenta con un microcontrolador construido en silicio diseñado por Raspberry Pi, que sería la empresa. Es una placa de microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento con interfaces digitales muy flexibles. Esta es la placa que vemos, es sumamente muy pequeña y con una gran capacidad de utilizar en diferentes proyectos de desarrollo. Esto es un poco las configuraciones, todo lo que integra el Raspberry Pi. Básicamente tenemos 26 pines que podemos utilizarlo para diferentes casos de uso, ya sería para configurarlos como entradas o salidas o a realizar alguna función indicando en el momento de programar. Cuando nos podemos programar cualquier tipo de microcontrolador, es importante conocer la ubicación y función de cada uno de los pines en donde inicialmente debemos encontrar los GPIO. A configurar con MicroPython. MicroPython va a ser lo que es el lenguaje que vamos a utilizar para configurar este microcontrolador, indicarle lo que es entrada o salida para propósito general. El GPIO, cuando decimos GPIO, se refiere a los pines, ¿no? A los pines que integran esta placa. Se representa de manera general los pines en Raspberry Pi Pico. Básicamente son 26 pines que pueden utilizarse en propósito general. Una vez que ya hemos visto la placa, vamos a ver el lenguaje que vamos a utilizar para programarlo. Se puede utilizar C++, pero para ámbitos que venimos viendo en el canal acerca de Python, vamos a utilizar lo que es MicroPython. En realidad, MicroPython es una pequeña pero eficiente intérprete del lenguaje de programación Python. Es como una pequeña abreviación, no abreviación, sería en sí como un semejante a Python, pero con menos líneas de código y adecuado funcionalmente a lo que son los microcontroladores y ambientes restringidos. En sí es un Python con menores funciones, sí, o funciones específicas dirigido a microcontroladores. Un intérprete se define como la capa lógica del software entre el código y el hardware. Dicho de otro modo, es el encargado de procesar el código de programación y hacer posible que el hardware, ordenador o microcontrolador se ejecuten en acciones descritas previamente. Ya tenemos lo que es la placa, el lenguaje y vamos a centrarnos en algunas librerías que sí o sí vamos a utilizar muy funcionales. Librerías principales de MicroPython. Vamos a ver la librería primera que es Machine, ¿no? Para trabajar con los pines de propósito general, los GPIO, con MicroPython y nuestra tarjeta Raspberry Pi Pico, vamos a importar una biblioteca llamada Machine. Con Import Machine, el módulo de Machine contiene las funciones específicas relacionadas con el hardware en una placa de particular. La mayoría de las funciones de este módulo permiten lograr acceso directo sin restricciones al control de bloques de hardware en un sistema como CPU, temporizadores, buses, etc. Una forma de hacer más específica esta librería sería importando de la manera for machine import pin para trabajar directamente con los pines y utilizar menos recursos en lo que es esta placa. Esa es una librería import machine. La segunda librería que sí o sí vamos a manejar es utime para aplicar retardos a nuestro código con MicroPython. Dentro de la Raspberry Pi Pico podemos hacer un uso de la librería conocida como utime, llamándolo a través de import utime. Utime posee diversas funciones relacionadas en el manejo de tiempos dentro del microcontrolador
y estas funciones pueden verlas directamente desde la página oficial. Este link incorpora todo lo que es la documentación acerca de MicroPython. Ya tenemos dos librerías que sí o sí vamos a utilizar. Es muy semejante a UTime en lo que sería por ahí delay, ¿no? Trabajar los tiempos de espera, los tiempos en que se ejecutará una función. Esto es para MicroPython. Tenemos estos dos librerías que sí o sí vamos a venir utilizando. Una para manejar los pines, los GPIO, y otra para manejar los tiempos o retardos. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahora para continuar. Sería encender un diodo LED, ¿no? Vamos a pasar estas conexiones a lo que es el simulador, que en este caso el simulador, como indiqué, es Walkwie. A continuación vamos a ver esta simulación. Correcto, dentro del simulador vamos a hacer las conexiones para lo que es un diodo LED para generar un pequeño blink, ¿no? Un pequeño parpadeo. Para este ejemplo, básicamente vamos a agregar lo que es una resistencia y un LED. LED, acá los tenemos. Vamos a ver un LED de color azul y vamos a agregar la resistencia. Esto ya es muy conocido en sí. Vamos a utilizar el pin, por ejemplo, pin 26. Pin 26, jalamos a la patita y recuerden que tenemos que el otro pin al GND. Estas son conexiones básicas que ya se debe haber visto en lo que es Arduino. Tenemos lo que es el pin utilizado, el pin 26 y el GND. Ahora vamos a codificar utilizando MicroPython, muy sencillo en realidad. Como indicaba en las diapositivas, vamos a ver lo que es import. Import, vamos a llamar a machine para trabajar con los pines y import uTime. Vamos a ver el LED. Vamos a ver la variable LED llamando machine y vamos a seleccionar el pin a utilizar. Vamos a utilizar el pin, venimos trabajando con el pin 26 y vamos a indicarle el tipo de pin, de qué manera. Recordemos que en Arduino trabajamos con input o output, ¿no? En este caso, recordemos que los LEDs son de tipo output, de salida. Se va a mostrar una luz, no vamos a recibir, vamos a mostrar. Sería machine.pint.out. Correcto, ya tenemos la variable, tenemos las librerías a utilizar y ahora vamos a indicarle la funcionalidad. Para que exista un parpadeo infinito, vamos a indicar lo siguiente, con lo que es la condicional while. Mientras esto sea verdad, es decir, while true, mientras esto esté ejecutándose, mientras esto exista, vamos a indicarle a LED value, vamos a enviarle un valor de 1, sería 1 milisegundo. Perdón, el LED va a estar encendido, value 1. Recuerda que vamos a indicarle el valor de 1, 0, según es encendido o apagado, gracias a lo que es la librería machine. LED value 1 va a estar encendido. ¿Con cuánto tiempo? uTime sleep durante un segundo. Le estamos indicando por el momento que esté encendido durante un segundo. ¿Cómo apagamos esto? Indicamos LED.value para apagarlo, 0, uTime.sleep durante un segundo. Lo que le estamos indicando es que durante un segundo esté encendido y durante un segundo esté apagado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta simulación. Validemos. Vemos que se enciende, uno se enciende, uno se apaga, uno se enciende, uno se apaga. Vemos que sí se está cumpliendo con la simulación. Está encendiendo un segundo y un segundo se apaga. Un segundo se enciende y un segundo se apaga. Esta sería la primera simulación, un blink con LED. Recuerden que todos estos proyectos se tienen que guardar. Le damos en clic en guardar. Se van a guardar estos proyectos. Y todos estos proyectos van a estar aquí en la opción de My Projects. Aquí en My Project tengo otro ejemplo, otro proyecto que voy a compartir ahora.
Correcto, para continuar voy a compartir este proyecto que básicamente es una simulación acerca de un semáforo en el que vemos que un semáforo cuenta con tres LEDs, tanto rojo, amarillo y verde, y estos se van a encender progresivamente, ¿sí? Vamos a ver algunas pequeñas configuraciones que hemos hecho en la parte del código. Las librerías que hemos importado son Machine y Utemp, y hemos definido los pines 11, 8 y 5, los pines que vemos utilizando con cada color respectivamente, tanto para el LED rojo, amarillo y verde. Vamos a generar los estados, ¿sí? Eh, tenemos el rec state, el estado rojo, que básicamente estamos indicando al valor rojo que está encendido y los demás pines apagados. El amarillo state, donde todos los pines están apagados excepto el valor del LED amarillo. Estamos enviando uno, recuerden que uno sería en este caso como encendido, ¿no? Como 1, 0, valores encendido 1 y apagado 0. Igualmente aquí estamos indicándole a los pines como out. Recuerden que los LEDs son valores, van a recibir valores de salida, sería out. Además de ello, hemos definido otra clase más como, bueno, otra función más como green state, donde se va a prender solamente el LED verde. Y nuevamente hemos encendido el LED amarillo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Hemos creado una lista con diferentes filas, tres filas, ¿sí? Tres filas en el cual tenemos el valor rojo, estamos llamando el LED rojo, con el número 5000 que le hemos asignado el tiempo, estamos llamando cada función. Yellow State, Green State y Yellow State Short, un tiempo más corto para la función de estado amarillo. Hemos creado tres filas y cada fila cuenta con dos columnas, ¿no? La columna 0, la columna 1. Igualmente tenemos la fila 0, 1, 2 y 3. Es importante aprender esto, entender que siempre empezamos de cero cuando trabajamos con listas, arreglos, ¿sí? O vectores. Ahora, vamos a crear la función principal que es semáforo. En semáforo vamos a definir un estado, el cual es importante para poder hacer el ciclo que se mueva a través de diferentes luces. Para ello, mientras esto exista, mientras esto se pueda ejecutar, while true, vamos a crear un valor actual luz tiempo. Aquí en vamos a ir absorbiendo, ¿sí? Encapsulando los valores que necesitamos. Vamos a ir llamando para poder realizar una funcionalidad. Por ejemplo, tenemos actual luz tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Estado luz, recordamos que estado es cero. Estado luz, que es la lista que tenemos acá. Para la lista tenemos el estado cero. Entonces, para la lista vamos a llamar en este caso la fila cero, que es la primera. ¿Sí? En este variable actual luz tiempo estamos guardando esta lista. Bueno, esta fila, ¿no? Y ahora vamos a crear una nueva variable en el que vamos a encapsular primero primer valor de la fila, y en la segunda, tiempo de duración actual, el número de la segunda fila, ¿no? Bueno, la segunda columna. En la primera vamos a guardar la primera columna y en la segunda columna. Entonces, recordamos que este es 0, que es columna 0 y columna 1. Para ello, actual luz tiempo, vamos a almacenar el valor de 0, que es estado rojo, y en tiempo de duración actual vamos a almacenar lo que es el tiempo. Por eso le damos 1, que sería la columna 1. Entonces, para no marearnos más, lo que estamos diciendo es que la luz actual va a ser rojo, ¿sí? El estado rojo, durante un tiempo de 5000. Una vez que ya tenemos estos dos valores, ya llamados o encapsulados en estas variables, vamos a ejecutarlos, ¿no? Vamos a ejecutar la luz actual, que es roja, y vamos a llamar esta función, bueno, esta función de luz roja durante un tiempo de 5000, que es lo que tenemos aquí. Estamos llamando utime sleep-milisegundos durante un tiempo de 5000, ¿sí? Vamos a ejecutar primero la luz roja durante 5000 milisegundos, 5 segundos. Y ahora, ¿cómo actualizamos esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Recordemos que el estado actual es 0.
estado es 0. Y vamos a crear un nuevo estado, que para que sea efectivo esto, el siguiente debería ser 1, ¿no? El siguiente estado. ¿Cómo demostramos esto? Entonces tenemos estado, el nuevo estado sería 0 más 1, vamos a utilizar esta fórmula, sería 1. Y este 1 vamos a obtener el residuo, dividir esto entre len estado luz. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vamos a seguir con la fórmula. Len estado luz, len nos indica que vamos a contar los valores de luz. Luz tiene 4 valores, 1, 2, 3, 4. Bueno, estado luz, ¿no? Tiene 4 valores. Entonces ponemos el 4. Vamos a dividir 1 entre 4, pero no es una división en sí. Lo que queremos con este porcentaje es el residuo. En palabras más sencillas, es lo que queremos es el residuo de dividir 1 entre 4. Dividir 1 entre 4, si le damos una división sencilla, el residuo de estos sería 1. ¿Sí? Dividir 1 entre 4, el residuo de dividir esto sería 1. Entonces tenemos el nuevo estado, que sería 1. Esto se actualizaría automáticamente en la función y se guardaría. Entonces el nuevo estado, una vez que se ha ejecutado todo esto, el nuevo estado sería 1. Correcto. Ahora vamos a ir nuevamente al ciclo while. El while, recordemos que se va a ejecutar un bucle de manera constante, por eso while true. Tenemos el nuevo valor de estado 1. Entonces, actual luz, tiempo, estado luz, estado. Lo que yo quiero es el estado que ahora es 1, ya no es 0. Fuera del bucle es 0, pero como seguimos en el bucle, va a ser 1. Entonces, vamos al estado 1. Estado luz, ahora esto va a ser 1. Estado luz 1. Acá es el 0, estado luz 0, ahora estado luz 1. Vamos a yellow state, estado amarillo. ¿Sí? Y vamos ahora a utilizar esta fila, yellow state amarillo. Acá en luz actual vamos a absorber la primera columna, es actual luz tiempo, que sería esto, la primera columna. Y aquí en tiempo de duración actual vamos a absorber la segunda columna. La columna, recordemos que es 0 y 1, la columna 1, que sería esta de acá. Estamos absorbiendo lo que es o llamando a la función yellow state durante un tiempo de 3000 milisegundos. Entonces le llamamos aquí, nuevamente le llamamos y vamos a actualizar el estado, que en este caso, si continuamos con esta lógica, sería el estado, sería 2, ¿no? Generando la división, generando el residuo de la división de 2 entre 4. Ahora, cuando lleguemos a la última fila, que sería el estado 3, esto se tiene que reiniciar y volver al estado rojo, ¿no? Vamos a ver que el estado sería 3, 3 más 1, 4, y el end estado luz sería siendo 4. Entonces, el residuo de dividir 4 entre 4 es 0, no hay residuo. Es por eso que el estado, una vez que llegamos a la fila 3, volvería a ser estado 0. Este es el ciclo que va siguiendo gracias a esta pequeña función de actualización del estado. Esta sería la lógica detrás del sistema, las funciones que vamos a utilizar. Una lógica súper sencilla, en realidad, pero muy funcional para nuestro propósito. Ahora, ¿cómo llamamos esta lógica y hacemos que sea efectiva? Simplemente llamamos a la función semáforo y esto se va a ejecutar de manera sencilla. Se va a ejecutar un ciclo infinito, dado que tenemos lo que es el ciclo while true. While true. Con esto vamos a generar un ciclo infinito y vamos a dar la simulación. Rojo durante 5 segundos, amarillo durante 3, verde durante 5 y va a regresar al amarillo durante 2 segundos y del amarillo va a pasar a rojo durante 5 y así sucesivamente, gracias a esa actualización de estados. Muy importante en tu lógica de programación practicar los ciclos while, for and if. Eso sería todo por el video. Estos dos ejemplos que hemos visto ahora van a estar actualizados en la descripción y en los comentarios para que puedas hacer tus pruebas y tus mejoras. Muchas gracias por ver este video.